Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a abordar una de las obras más importantes de Max Weber. Sin embargo, es una obra póstuma, es decir, fue editada luego de que él muriera. Ustedes ven se han interiorizado sobre la biografía de Weber, verán que ha sido un pensador muy amplio, no solamente uno de los padres de la sociología o los que dan lugar a la sociología moderna, sino historiador, filósofo, economista, muy preocupado o muy ocupado en tratar de desentrañar de otra manera el objeto y el método acerca de las ciencias sociales y de la sociología, ¿no? Y lo mismo con respecto a la historia, ¿no? Que es una preocupación también epistemológica de él. A diferencia de Durkheim, para quien la sociología trata de hechos externos al individuo, es decir, hechos sociales, que son aquellos que se le imponen al individuo, si nos recordamos, y para Durkheim recordemos que la sociología no tiene que estudiar aquello que está referido a las intenciones de las acciones de los individuos, ni a lo que subjetivamente el individuo lo ha llevado a realizar ciertos comportamientos y acciones, sino a aquello que lo social está ya instituido para que el individuo lo internalice y actúe creyendo que es propio, ¿no? Eh, para Durkheim, Durkheim separa muy bien lo que es la psicología, que es el ámbito de estudio de aquello que significa para el individuo sus propios actos, de la sociología, que son hechos sociales que ya están cristalizados, ya están instituidos en normas sociales, en instituciones, en formas de pensar, de actuar, formas de ser, de pensar, de sentir que están y que son externas al individuo. En cambio, Weber considera que la sociología sí debe estudiar el significado que los propios sujetos le dan a sus acciones, ¿no? Entonces, por esto, eh, el, esto viene de su mirada filosófica acerca del conocimiento o su mirada epistemológica, ¿no? Él comparte la mirada de un filósofo que es Diddley, que es un filósofo alemán, que además era conocido del padre de Weber, y para este filósofo Diddley, la ciencia del espíritu, los alemanes le denominan ciencia del espíritu a las ciencias sociales, para Diddley el método de estudio de las ciencias sociales debería ser la comprensión. ¿Qué significa la comprensión? La comprensión significa comprender desde el punto de vista intelectual, racional, el significado que el ser humano le da a sus acciones, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque dice Diddley que las ciencias sociales o las ciencias del espíritu se diferencian de las físico-naturales porque el objeto es distinto. En el caso de las físico-naturales son objetos. En cambio, en el caso de las ciencias sociales o de la ciencia del espíritu, es la sociedad, es el ser humano, que a diferencia de los objetos o de los animales o de la naturaleza, el ser humano tiene lenguaje y tiene una racionalidad, tiene sentimientos que los eh, manifiesta o los expresa y los siente a partir del lenguaje, ¿no? Entonces miramos el mundo, sentimos, comprendemos el mundo a partir del lenguaje, del pensamiento. Por lo tanto, para Diddley, la ciencia del espíritu, su propio objeto es muy distinto al objeto de las ciencias físico-naturales, por lo tanto, debería tener un método que lograra comprender aquello que el sujeto le otorga su significado, al significado de sus acciones. De allí toma Weber esta mirada epistemológica acerca de las ciencias sociales, y por eso él traslada esta mirada del conocimiento
en las ciencias sociales al campo de la sociología, y de ahí que vamos a ver su libro póstumo, que es Economía y Sociedad, y se titula como un subtítulo Esbozo de Sociología Comprensiva. ¿Mm? Y este libro, entonces, vamos a ver una parte nada más, aquello que nos interesa, y que está relacionado con el objeto de la sociología para Max Weber. Acordémonos, esto ya lo habíamos visto en el texto de Portantiero, que para Max Weber el objeto de la sociología es la acción social, y ahí también está definida, ¿no? ¿Qué es la acción social? En este texto, que yo se los paso en PDF escaneado, vamos a ver en su página 18, comienza a hablar sobre el concepto de la acción social, y nos dice, la acción social, incluyendo la tolerancia u omisión, se orienta por las acciones de otros. Es decir, solamente es acción social cuando la acción del individuo está orientada por la acción de los otros, los cuales pueden ser pasadas, o sea, la acción de los otros, puede ser pasadas, presentes o esperadas como futuras, ¿no? Es decir, la acción social es aquella que se orienta por la acción o acciones de los otros. Estos otros pueden ser pasados, presentes o futuros. Bueno, y empieza a dar ejemplos, ¿no? Los otros pueden ser individualizados, o sea, individuos, o una pluralidad de individuos indeterminados y completamente desconocidos. De manera, el estilo que tiene Weber para escribir es bastante puntilloso, muy puntilloso, y él va armando una eh, conexión entre conceptos a la manera de un muro, ¿no? Donde va poniendo, aclarando un concepto al lado de otro concepto, para llegar luego definiendo estos conceptos, llega a otros conceptos que articulan los anteriores, para ir armando así su eh, edificio teórico, diríamos, ¿no? Ahora, dice, bueno, empieza para definir la acción social, entonces, trata de diferenciarla de otro tipo de acción, ¿no? En el punto 2 dice, no toda clase de acción, incluso una acción externa, no toda clase de acción es social en el sentido que he admitido, es decir, en el sentido de la sociología. No toda acción es social. Por lo pronto, por ejemplo, no es acción social, o sea, no es acción social la acción exterior cuando solo se orienta por la expectativa de determinadas reacciones de objetos materiales, ¿no? Objetos materiales. Si yo salgo a la calle y está el sol y me voy a una sombra, ahí no tenemos una acción social, es una acción del individuo que está orientada por un fenómeno natural, que es el sol, el calor, y uno va hacia la sombra, ¿no? Ahora, si en cambio yo salgo al sol y viene y estoy con alguien y me dice, mira, hay mucho sol, ¿por qué no nos vamos a la sombra? Hay una mutua acción, una referencia mutua, y nos vamos a la sombra, bueno, ahí ya no estoy actuando según lo que la naturaleza me ha previsto acerca del sol, digamos, sino eh, en función de la acción del otro, de lo que la otra persona, en este caso, me ha dicho, o me agarra del brazo y me lleva a la sombra, y uno actúa de esa manera, ¿no? Eh, Acá tenemos que entender que Weber tiene una sociología que trata de partir del individuo, de cómo el individuo se relaciona con los otros, y ahí va construyendo su mirada acerca de la sociedad, ¿no? Entonces dice, no es acción social una acción externa que está determinada por la reacción a objetos materiales, ¿no? Dice, la conducta íntima, por ejemplo, es acción social solo cuando está orientada por acciones de otro. Y da ejemplo. Por ejemplo, no lo es la conducta religiosa cuando no es más que contemplación u oración solitaria. Empieza a separar, decir, si yo rezo una oración que es una conducta íntima y estoy rezando, en ese caso es una acción individual, no es una acción social. Ahora, si yo estoy en una iglesia rezando con otros, ¿no? Ahí se convierte en una acción social, ¿no? Porque está orientada a la acción de otros. En este caso, una pluralidad
que son los que están ahí rezando, ¿no? Lo mismo, si estoy solo, pero yo sé que a cierta hora nos hemos puesto de acuerdo entre varios en elevar una oración al Señor por X motivos, bueno, yo estoy haciendo una acción social en ese caso, ya no es una acción íntima, sino una acción social. Es religiosa, pero es una acción social porque está orientada por la acción de otros. Hemos quedado con otros en que a las 10 de la noche vamos a elevar una oración, por ejemplo, ¿no? Entonces, así como habla de acciones o actividades religiosas que pueden ser íntimas y que no son sociales, también habla de otro tipo de actividad. La actividad económica de un individuo únicamente lo es en la medida que tiene en cuenta la actividad de tercero. Una actividad económica productiva, por ejemplo. Si yo tengo en mi casa una huerta, ¿no? Pero es solamente para obtener de ahí el alimento que yo necesito, no es una acción social. Es simplemente una acción individual que realizo para sacar ciertas verduras para comer yo en la cena o en el almuerzo y tener mi alimento. Ahora, si yo tengo una huerta y de la huerta extraigo productos y los vendo, ahí esta acción está orientada por la acción de otros que yo pienso, una pluralidad que pueden ser presentes o futuros que me van a comprar lo que yo vendo. Lo mismo, si tengo la huerta y tengo familia y digo, bueno, es para que nos alimentemos con la familia, bueno, estoy realizando una acción que es cuidar la huerta para, en este caso es una acción económica, para poder extraer los frutos que me van a servir para alimentar no solamente a mí, sino a otras personas. Por lo tanto, ya ahí no es una acción individual, sino una acción social, ¿no? Por lo tanto, fíjense la diferencia que tiene con Durkheim. No es la acción externa lo que hay que observar únicamente, sino el significado que tiene para el propio sujeto, para el propio actor. Él no habla de sujeto, pero sí habla de la persona, del actor, en cuanto a la acción social. Para que sea social tiene que estar orientada por la acción de otros, ¿no? Bueno, entonces la actividad económica solamente es social cuando tiene en cuenta la actividad de otros. Bueno, así va dando muchos ejemplos. En el punto 3 está ordenada de esta manera los textos de él, ¿no? Acuérdense, son póstumos, por lo tanto, entre otras es su esposa la que recopila todos estos textos y los ordena en este libro que se denomina Economía y Sociedad, ¿no? En otro punto, en el 3, dice, no toda clase de contacto entre los hombres tiene carácter social. Fíjese, no todo contacto entre hombres tiene carácter social, sino una acción con sentido propio, con sentido, esta palabra, el sentido propio, hace referencia al significado que le da el sujeto, solamente una acción con sentido propio dirigida a la acción de otros. Y da un ejemplo, ahí nomás. Un choque de dos ciclistas, por ejemplo, es un simple suceso de igual carácter que un fenómeno natural, ¿no? Sucede, se chocan, pero no hay acción social ahí. O bien, por ejemplo, en la riña o consideraciones. En cambio, dice, o sea, un simple choque no es acción social. En cambio, sí sería una acción social en el intento de evitar el encuentro. Yo voy en bicicleta y veo que viene y intento evitarlo, ahí sí es acción social, porque en mi acción estoy teniendo en cuenta la acción del otro, ¿no? O bien dice, en la riña o las consideraciones amistosas que puede haber luego del encontronazo. Está el choque y después podemos decir, oh, cuidado, ¿cómo estás? O nos podemos pelear, ¿por qué venías por ahí si no te correspondía? O podemos discutir. Es decir, ahí sí, en ese caso ya el encontronazo, ese choque, ya es acción social, ¿no? Bien, y luego dice el cuarto, la acción social no es, y empieza a tratar de separar qué no es. No es igual a la acción homogénea de muchos, ni la acción de alguien influido por conducta de otros, porque acá él quiere separar lo que es acción social de lo que es la imitación, imitar lo que otros hacen, ¿no? Por ejemplo. Cuando en la calle, por ejemplo, dar ejemplo, al comienzo de una lluvia, todos los individuos, muchos individuos, sacamos un paraguas, eso no es acción social, aunque sea una actividad de muchos, y aunque parezca una actividad que está realizada por un grupo de personas, pero en realidad es una acción que no es acción social, sino que es una acción que está orientada a protegerme de la lluvia, nada más, ¿no? No está orientada por la acción de los otros, sino que está orientada
por la necesidad de defenderse de la lluvia, ¿no? Bueno, y así da una gran cantidad de ejemplos que no lo vamos a ir viendo acá, pero está tratando de distinguir de aquellas acciones que tienen que ver con la psicología de las masas. Y acá sí hay una diferencia con Durkheim. Si ustedes se acuerdan, Durkheim en sus ejemplos decías que muchas veces las corrientes sociales nos empujan a realizar actos o a tener emociones que solo no la tendríamos. Cuando uno está en un grupo grande, por ejemplo, en una cancha de fútbol, y envuelto en esa algarabía o en esa corriente de emociones, uno es capaz de cometer actos o de tener sentimientos que solo no los sentiría, ¿no? Gritar un gol, porque se ve empujado por el resto, e inclusive insultar, cosa que tal vez uno en su casa o en la calle jamás insultaría a nadie, pero en la cancha se ve envuelto por lo que era para Durkheim, ¿no? Esta especie de coacción social que envuelve al individuo y lo lleva a actuar. Bueno, en este caso, para Weber no sería objeto de la sociología, ¿no? Ahí ya tenemos diferencias, ¿no? El mismo ejemplo que da Durkheim, si lo buscamos acá, para Weber no sería acción social, por lo tanto no sería objeto de la sociología. Es decir, toda conducta que esté influida por la masa o por una multitud, para Weber no sería acción social y por lo tanto no sería objeto de la sociología. Ahora, si estando rodeado por una masa, uno actúa con un sentido orientado a la acción de la masa, es decir, con un sentido, un significado, bueno, ahí sí. Por supuesto que acá aclara bien Weber, que los límites entre una acción individual y una acción social son muy difusos muchas veces. ¿En qué momento podemos decir que rezar es una acción individual solamente y en qué momento podemos decir que ese rezar es una acción social, por lo tanto, objeto de la sociología? Bueno, es muy difuso. O la acción en masa del individuo, ¿en qué momento uno puede decir que es propio de la psicología social y en qué momento puede decir esto es acción social y por lo tanto objeto de la sociología? Son límites muy difusos de la acción, ¿no? Pero acordémonos, siempre tiene presente Weber cómo el individuo actúa. En el caso de la sociología hay que estudiar la acción social, es decir, la acción que está orientada por la acción del otro y el significado que el propio individuo otorga a esa acción, ¿no? Dice Weber, es la acción orientada hacia otro con sentido aumentado. El sentido aumentado significa el significado, es decir, el sentido que le otorga el individuo a esa acción, ¿no? Bien, y así va dando otros ejemplos, ¿no? Dice finalmente en la página 20, después de dar tantos ejemplos, que yo les invito a leer el texto, por eso en la cátedra damos pocas páginas, pero las más importantes para entender el objeto de la sociología, en este caso de Weber, para que ustedes puedan leerla. Lo que intento en esta grabación de clase es darle algunas pistas de esta lectura, ¿no? Entonces, en la página 20, el primer párrafo termina diciendo, al final, la sociología en modo alguno tiene que ver solamente con la acción social. Sin embargo, esta constituye, y pone entre paréntesis, para la clase de sociología acá desarrollada, que es la sociología que él propone, ¿no? Sin embargo, dice, esta constituye, es decir, la acción social, constituye el dato central, aquel que para ella es constitutivo, o sea, aquel que para la sociología es constitutivo, es como el núcleo central, es como el primer elemento que tiene que estudiar la sociología, de ahí parte, del estudio de la acción social. Dice, con esto nada se afirma, sin embargo, respecto de la importancia de este dato en comparación con las demás, ¿no? Y acá empieza. Es decir, la acción social, como toda acción, puede ser racional con arreglos afines. Es decir, acá empieza a realizar una tipología, ¿no? Porque Max Weber tiene un método para el estudio de lo social que tiene que ver con lo que se denominan tipos ideales. Es la construcción de tipos de modelos conceptuales que luego en la realidad
se deben comparar con esa construcción de tipo ideal. En el trabajo práctico de Portantiero, cuando vemos o han visto a Weber, también ahí habla del método en Weber, que es por un lado comparativo, histórico, pero también es a partir de la construcción de tipos ideales, ¿no? Entonces dice, la acción social, como toda acción, puede ser racional con arreglo a fines. A ver, ¿esto qué quiere decir? La acción social es la acción orientada hacia otros, ¿m? Y que además tiene un sentido mentado, un significado. El actor le da un significado. Ahora bien, si uno tiene que estudiar el significado que la propia persona le da a la acción orientada por otros, podremos tener una variedad infinita de significados. Para mí puede ser una cosa, yo hice esto por tal razón, o en tal sentido lo hice, para otro será otro. Entonces lo que trata de hacer Weber es una tipología de sentidos o de significados de la acción, ¿no? Dice, entonces en esta tipología trata de, como en toda ciencia, de tomar las distintas posibilidades y encuadrarlas, diríamos, está mal el término, no sería encuadrar, pero tratar de cómo un caso particular puede ser subsumido en una generalidad. En este caso, en los tipos ideales. Dice, la acción social, como toda acción, puede ser racional con arreglo a fines. Es decir, puede estar determinada, esta acción hacia otros, por expectativas en el comportamiento, tanto de objetos del mundo externo como de otros hombres, y utilizando estas expectativas como condiciones o medios para el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos. Es decir, la acción puede estar orientada hacia otro, racionalmente pensada para obtener ciertos fines, y realizar esa acción con ciertos medios para obtener los fines que se quieren lograr. A eso le denomina acción racional. Acá es interesante cómo define este tipo de acción, porque para Weber, la sociedad, así como para todos los sociólogos, las sociedades se pueden distinguir de acuerdo a cuál es el tipo de acción social que prevalece en una sociedad. Si los individuos se mueven a partir de la acción racional orientada a fines, o si el tipo de acción está orientada a la acción social por otros motivos, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son los otros motivos o los otros tipos de acción social. Dice, la otra puede ser racional con arreglo a valores, es decir, es la acción del individuo orientada hacia otro, pero está determinada por la creencia que consiste en el valor ético, estético, religioso o de cualquier forma de valor, ¿no? De tipo de valores éticos, diría uno, propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación con el resultado, o sea, puramente en méritos de ese valor, ¿no? Es decir, yo actúo de determinada manera porque hay un valor absoluto, trascendente, ético, filosófico, religioso, que me lleva a actuar de esa manera, en función de otros, siempre la acción social se está refiriendo, ¿no? Es decir, uno, supongamos, un valor ético, la solidaridad, la acción. Una persona tiene frío, yo me saco el abrigo y le doy el abrigo. Esa acción, el significado que le doy es, en este caso, un valor ético, moral o filosófico o político, la solidaridad, ¿no? En este caso, ¿no? Esa acción, entonces, sería un tipo de acción racional con arreglo a valores, ¿no? Yo soy una persona cristiana, tengo ciertos valores, entonces actúo para, en función de otras personas, en función de este valor. Distinto es aquel que, por ejemplo, está apurado, ve a una persona, se le acerca y le dice que tiene frío, y racionalmente dice, bueno, le voy a dar mi abrigo, así no pierdo tiempo y puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces racionalmente le doy el abrigo y sigo haciendo, pero racionalmente yo pensé, lo más rápido para sacarme de encima a esta persona es darle mi abrigo. Entonces ahí esa acción es racional, pero no está orientada a valores, sino que está orientada a fines. Yo estoy haciendo algo, tengo el tiempo y le doy el abrigo simplemente para
para, en este caso, no perder tiempo, ¿no? O le doy el abrigo porque sé que esta persona, en este momento, la ayudo, porque sé que esta persona, en este momento tiene frío, pero sé que es el hijo del empresario tal, entonces yo le presto mi abrigo porque sé que después le puedo ir a pedir trabajo, entonces ya la acción es racional, orientada a fines, no a valores. Es decir, yo lo hago porque hay una finalidad, lo ayudo porque sé que ayudándolo me va a considerar para un puesto de trabajo en su empresa, por ejemplo. Entonces yo estoy haciendo una acción orientada a una finalidad, ¿no? Es una acción racional. Bueno, puede haber muchísimos ejemplos de este tipo, ¿no? Otro tipo de acción social para Weber es la acción afectiva, la acción social afectiva, especialmente emotiva, determinada por afectos y estados sentimentales actuales, ¿no? Por lo tanto, acá también tiene en cuenta el afecto, que la persona humana tiene este aspecto que son los afectos, los sentimientos que lo llevan a actuar, ¿no? Que son el motivo, ¿no? Por el cual orienta su acción hacia la acción de otros, por la emoción, por el sentimiento. Y tradicional, otro tipo de acción social que sería aquella que está determinada por una costumbre arraigada, ¿no? Las costumbres que dicen que así se tienen que hacer las cosas, por lo tanto yo lo hago porque hay costumbres y porque así es la tradición, así se hacen las cosas, y por lo tanto así se actúa, ¿no? Así que acá tenemos 4 tipos de acciones que están relacionadas con el sentido de la acción. Puede ser externamente la misma acción y sin embargo depende del sentido de la acción, es el tipo de acción, ¿no? Supongamos un matrimonio. A ver, el matrimonio, si bien a nivel externo es un mismo hecho, para Durkheim sería un hecho social, porque está impuesto por la sociedad que a determinado momento hay que casarse, ¿no? Aunque hoy en día ya no tanto, pero en una época era así. A cierta edad había que casarse, por lo tanto estaba instituido y por lo tanto es una acción, es un hecho social para Durkheim, ¿no? En cambio, para Weber dice, el mismo hecho, que es externamente parece el mismo, matrimonio, casarse, desde el punto de vista del motivo y del significado, son distintos. Son acción social de distinta manera. Puede ser racional con arreglo a fines. Por ejemplo, se casa una persona con otra persona porque son miembros de dos familias distintas que casándose van a unificar sus capitales y van a ser más poderosos, ¿no? Van a tener más capital. Sucede mucho en el mundo empresarial. Muchas veces no se casan por amor, sino que hay conveniencias e intereses comunes entre familias y familias, se casan, conocemos muchos casos sobre todo a ese nivel de alianzas entre familias de grandes empresarios, que el casamiento tiene una finalidad racional, es decir, es un hecho racional, no porque se quieran las dos personas, sino porque unen dos capitales, es decir, dos empresas diferentes, logrando un mismo fin, que es unificar esas familias. ¿Mm? Si ven algunas series, les puedo recomendar series actuales referidas al mundo empresarial, donde sucede esto de alianzas entre familias para lograr un fin que es acrecentar el capital entre dos empresas, que son empresas familiares, ¿no? Entonces ahí tenemos. El mismo matrimonio puede ser de tipo, una acción social de tipo afectiva. ¿Cuándo sería afectiva? Bueno, porque las dos personas se aman, hay un sentimiento común y deciden vivir juntos y casarse. Ahí ya tenemos que sería lo más común. Un casamiento sería más que todo una acción social de tipo afectiva. Pero también podría ser tradicional. Hay muchas sociedades donde el casamiento, el matrimonio no es por amor, sino es tradicional, es porque tradicionalmente a cierta edad, mujeres y hombres se tienen que casar. En una época hay sociedades que ya a los 15, 16 años se casaban y se hacían ritos entre clanes familiares para consolidar un casamiento, ¿no? Un matrimonio. ¿Mm? Pensemos el caso, si uno piensa, a ver, el caso de hasta la historia de la misma Biblia, del mismo Evangelio que uno conoce. María estaba comprometida con José. No sé si se conocían o no sé si se amaban o no se amaban, pero ya tradicionalmente para la sociedad judía era
tradición que a los 15, 14 años la mujer ya tenía que casarse. Entonces ya había un compromiso entre familias de casarse una persona con otra. Bueno, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, un mismo hecho que es externo, casamiento, puede tener, la acción social puede ser distinta de acuerdo a los fines. Puede ser racional con arreglo a fines, puede ser racional con arreglo a valores, puede ser afectiva, la acción social, o tradicional. Esto es muy importante, la clasificación de la acción social en tipos de acción social, ¿no? Y luego va a dar una gran cantidad de ejemplos. Empieza, bueno, la acción tradicional, estrictamente tradicional, dice, está por completo en la frontera y más allá muchas veces de lo que puede llamarse en pleno una acción con sentido. Porque si es tradicional, no sabemos si es consentido, que acordémonos que para Weber la sociología estudia la acción social, que es aquella acción orientada hacia la acción de los otros, pero que tiene que tener un sentido dado, un sentido aumentado. Dice, bueno, hay que ver hasta qué punto una acción estrictamente tradicional es acción social, porque muchas veces simplemente costumbre, y no hay es una especie de imitación que uno hace, y por lo tanto no hay un sentido dado a esa acción, ¿no? Después dice, el punto 2, la conducta estrictamente activa está de igual modo, no solo en la frontera, sino más allá, muchas veces, de lo que es la acción consciente con sentido. Y esa puede ser una reacción sin traba o un estímulo extraordinario, fuera de lo cotidiano. Bueno, en el 3, punto 3, acá, fíjense, dar ejemplo. La acción afectiva y la racional, con arreglo a valores, se distinguen entre sí por la elaboración consciente en la segunda, es decir, en la acción con arreglo a valores, con la elaboración consciente de los propósitos últimos de la acción y por cómo se planean las acciones para llegar a lograr esos propósitos últimos, que pueden ser propósitos éticos, ya lo hemos dicho, religiosos, políticos, es decir, valores, ¿no? Bueno. Pero también él siempre dice, hay que ver en cada caso concreto, en un estudio sociológico, cuando una acción se corresponde más hacia una acción de tipo tradicional o una acción de tipo afectiva o una acción de tipo racional, ¿no? Para Weber, las sociedades se distinguen entre sociedades que son de tipos tradicionales, es decir, que la acción social, la acción individual, orientada hacia otros, en general, la acción social, es decir, esas sociedades, en las sociedades tradicionales, la acción social siempre son por tradición o por costumbre, ¿no? En cambio dice, para la sociedad moderna, acordémonos que los sociólogos en general, su foco de atención está puesto en la sociedad moderna, industrial, capitalista. Weber ve que hay un proceso de pasaje de sociedades tradicionales a sociedades de tipo modernas, racionales. Él dice que hay un proceso de racionalización de la vida, es decir, se va pasando de sociedades de tipo tradicionales, donde los lazos sociales están más relacionados con lo afectivo, es decir, acción social de tipo afectiva o tradicional, y cada vez se va pasando más a sociedades que son, las acciones son de tipo racionales, ¿no? Donde se buscan ciertos fines, que es lo típico de una sociedad ya moderna, industrial, capitalista, donde la mayor parte, acuérdense, cuando se hace muchas veces la crítica, antes las sociedades había más valores, o había más afecto, hoy en día cada vez se busca más el interés, ¿no? Cuando se dice eso, en realidad, eso ya lo veía Weber a principios del siglo XX, cuando estudiaba a las sociedades de acuerdo al tipo de acción social. Si el tipo de acción social que prevalece en una sociedad es de tipo tradicional, de tipo afectivo, o si el tipo de acción social es más bien racional, orientado a fines. A eso le denomina el proceso de racionalización o también el proceso de burocratización de la vida social, ¿no? Bien, ya lo vamos a ver luego, después cuando veamos lo que es el concepto de dominación en Weber, que lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Bien. Sigue dando ejemplos para tratar de clarificar, aunque es muy difícil cuando uno lo lee porque es bastante complicado Weber, hay que aceptarlo en su forma de escribir, pero va dando ejemplos para tratar de establecer los tipos de acción, ¿no? Para ver ejemplos de acción racional con arreglo a fines, racional con arreglo a valores, afectiva o tradicional, ¿no?
Bien, después dice ya en el punto 5, que está en la página 21, dice, muy raras veces la acción, especialmente la acción social, está exclusivamente orientada por uno u otro de estos tipos. Es decir, no hay acción social puramente racional, ni hay acción social puramente afectiva, ni tampoco hay acción social puramente tradicional. Siempre hay que ver en un caso particular cuál es el tipo de acción que prevalece. Por eso, acordémonos desde el punto de vista metodológico, para Weber, la manera de estudiar una sociedad o la acción social en una sociedad está en construir estos tipos de ideales y después ver en la realidad empírica, concreta, cuál es el tipo de acción social en este caso, que se asemeja más al racional, al orientado a valores, al afectivo o al tradicional, ¿no? Entonces acá lo dice, muy rara vez la acción social está exclusivamente orientada por uno u otro de estos tipos. Tampoco estas formas de orientación pueden considerarse en modo alguno como una clasificación exhaustiva. Es decir, él dice, doy estas 4 tipos de acción social, pero puede haber otras, no son exhaustivas, pero son las que él, en su categorización de tipos de acción social, encontró cómo clasificar la acción social de acuerdo al sentido dado, ¿no? Entonces dice, bueno, son tipos conceptuales construidos para fines de investigación sociológica empírica, ¿no? Respecto a los cuales la acción real se aproxima más o menos a estos tipos de ideales, ¿no? Esto es del orden de lo metodológico, como en la realidad, en la investigación, uno puede decir, a ver, veamos la sociedad riojana. ¿Es un tipo de sociedad más bien tradicional o moderna, entendida como lo entiende Weber? Bueno, habría que hacer un estudio empírico para ver la acción social en general de los individuos, cómo se orienta más, si se orienta más por la tradición o se orienta más hacia lo que son la acción racional orientada a fines, ¿no? Para ver si es más de un tipo de sociedad tradicional o de tipo moderna, ¿no? Bueno, después de definir y de dar estos ejemplos, y nos pasa en la misma página 21 a definir otro concepto muy importante. Primero definió acción social y los tipos de acción social, ¿no? Que es el objeto de la sociología. Por supuesto que no es lo único que estudia la sociología. Después va a definir otro concepto, o sea, ya definió acción social con los tipos de acción social, después define otro, que es relación social. Muchas veces hablamos de sociología o en el ámbito del que sea, de la relación social. Veamos cómo define, desde el punto de vista científico y teórico, Weber a la relación social. Y acá nos dice, ¿no? En un punto 3 dice acá, ¿no? Por relación social debe entenderse, dice, una conducta plural, es decir, de varios, que, por el sentido que encierra, se presenta como recíprocamente referida y está orientándose por esa reciprocidad, ¿no? Es decir, la relación social es cuando hay una conducta de varios que está mutuamente referida, y se orientan en su acción de acuerdo a la acción de los otros. Distinto a la acción social, es decir, la acción social cuando la acción individual está referida a la de otro, pero puede ser que no esté mutuamente referida. En la relación social, por eso se llama relación, la acción social está mutuamente referida, que no es únicamente de dos, puede ser una relación social de un grupo, de un agrupamiento, una institución en una relación social. Están mutuamente referidas la acción social de unos con otros, está mutuamente referida, ¿no? Entonces, por relación social, se entiende una conducta plural, es decir, de varios, que por el sentido que encierra se presenta como recíprocamente referida y orientándose por esa reciprocidad. La relación social consiste, pues, plena y exclusivamente en la probabilidad, dice, de que se actuará socialmente en una cierta forma, con sentido, indicable, siendo indiferente por ahora aquello en lo que la probabilidad descansa. Es decir, es la probabilidad que se tiene de actuar de acuerdo a lo que socialmente está establecido, de acuerdo a lo que mutuamente se refieren unos con otros. Supongamos, en el ámbito de la educación, una conducta que sería una acción social, pero mutuamente referida,
por lo tanto ya es una relación social, sería entre profesores y alumnos. Están mutuamente referidos, es una acción plural, se presenta como recíprocamente referida, ¿no? O cualquier otro tipo de acción de una pluralidad donde están mutuamente referidos, ¿no? Donde uno se refieren a la acción de otros, ¿no? Bien. Entonces acá dice, bueno, un mínimo de reciprocidad. Tiene que haber un mínimo de reciprocidad en la acción. Por lo tanto, eso es una característica del concepto. Tiene que haber un mínimo de reciprocidad. En una relación social, pensemos en una familia, también ahí se establece una relación social. Es conductas o acción social mutuamente referida de unos hacia otros. Después vamos a ver, porque en una relación social, no está acá, no lo tenemos en este texto, pero puede haber lo que se denomina, puede ser esa relación social de tipo desequilibrada, ¿no? Sino del tipo de una relación social de poder, donde uno ejerce el poder sobre otro, que eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Es decir, puede ser asimétrica, puede ser simétrica o asimétrica. Simétrica es cuando es de igualdad, la mutua referencia en esa relación es de igualdad, o puede haber grados de asimetrías en las cuales la conducta de una condiciona la conducta de otros, ¿no? Que es el caso típico de relaciones de poder, por ejemplo, o de lo que después vamos a ver que son las relaciones de dominación, es decir, que es la dominación para Weber, que es un concepto muy importante, que aporta muchísimo al campo de la sociología y específicamente a la sociología de la educación. Así que, bien, tratemos nosotros de leer este texto que son 4 páginas, tratando de dilucidar entonces la distinción que hace, es decir, primero la definición de acción social, luego la distinción que hace entre tipos de acción social relacional con arreglo a fines, con arreglo a valores, afectiva y tradicional. Veamos ejemplos que podemos encontrar en la vida cotidiana, para pasar luego al concepto de relación social, que es el que nos va a dar lugar en la próxima clase al concepto de dominación, ¿no? De tipos de dominación en breve. Así que muchísimas gracias.